¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente en este día de abril, miércoles 1 de abril del 2020. Voy a a leer para ustedes una porción de la escritura que se encuentra en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Escuchemos esta porción de la palabra de Dios que dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta porción de la escritura la hemos escuchado muchas veces es una porción que a muchos ha inspirado aún a escribir hermosos cantos. Y pues una vez más, es la palabra de Dios. También seguramente traerá inspiración para nosotros en el día de hoy, y ese es mi deseo. ¿Cómo está tu alma hoy? ¿Cómo está tu corazón? Estamos hoy ya en la tercera semana aquí en Estados Unidos. Estamos ya en la tercera semana desde que nos hemos visto forzados a permanecer en casa. Todavía hay algunos que salen a trabajar, pero después deben de regresar a casa y nos invitan o nos recomiendan que permanezcamos ahí en casa y solamente salgamos para lo más necesario. Eh, y es natural que de repente podamos estar experimentando cierto grado de ansiedad, eh, algo de desesperación, de preocupación o angustia, no solamente por el presente, sino por el futuro. Pero aunque eso es natural, porque es parte de nuestra humanidad, no debemos permitir que todos esos sentimientos negativos nos llenen o nos lleven, perdón, al borde de la depresión o entrar en pánico, o en algunos a lo mejor se va a manifestar o se puede manifestar cierto grado de agresividad y a otros quizá hasta enfermarse eh, por, por, por todo esto que está sucediendo, por esa angustia extrema acerca de lo que está sucediendo. ¿Y qué podemos hacer para que esto no nos suceda? Pues ahí en la palabra de Dios tenemos la respuesta, y es ir al lugar y a la persona correcta todos los días. Ese lugar es la presencia de Dios. Esa persona es Cristo. Cuando venimos a Él constantemente, en Él vamos a hallar entonces la respuesta a muchas de nuestras preguntas, pero sobre todo nuestra alma va a tener paz y nos vamos a fortalecer aún más en la fe, y vamos a entonces a empezar a ver también las cosas eh, desde otra perspectiva. Y así como le sucedió a Habacuc, y es lo que vamos a aprender el día de hoy o estar meditando en lo del día de hoy. Habacuc, al igual que nosotros, era tan ser humano como nosotros, era un profeta de Dios, pero aún los profetas de Dios, a través de la palabra nos damos cuenta que ellos también experimentaron, muchos de ellos también experimentaron esa desesperación, esa angustia, ese temor y aún la depresión, algunos de ellos, pero Habacuc en esta ocasión estamos meditando en el libro de Habacuc y en la vida de Habacuc. A través de Habacuc vemos que aprendemos que Habacuc fue
en medio de su desesperación, en medio de quizá de su enojo o de su indignación, él lo que hizo fue al lugar correcto y a la persona correcta, que fue, vuelvo a repetir, a la presencia de Dios, a buscar a Dios. Así que Dios cambia entonces el pensamiento y los sentimientos que Habacuc experimentó, que Habacuc tuvo en su tiempo. Si les digo, esa porción que leí, que son los últimos 3 versículos de este libro de Habacuc, que es muy corto, por cierto, son solamente 3 capítulos, pues podemos sentir y al leer esta porción, pues escuchamos a un Habacuc lleno de fe en Dios, a un Habacuc que está con una fe y una esperanza muy fuerte y muy grande, y a un Habacuc que que se ha dado cuenta que nada en este mundo le va a ofrecer lo que Dios ofrece. De Él viene su fortaleza, de Él viene su gozo y espera en la salvación de Dios. Pero no es, si vamos a los primeros versículos de este libro de Habacuc, vemos a un Habacuc diferente. Voy a leer los primeros 2 versículos, el versículo 2 y 3 del libro de Habacuc, capítulo 1, y dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire, vemos a un Habacuc que está indignado, que está desesperado, porque dice que ve a su alrededor solamente destrucción y violencia. Claro, en ese tiempo lo que estaba provocando esa destrucción y violencia era muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, nosotros en el presente, con esta amenaza de esta enfermedad provocada por este virus llamado coronavirus. Pero lo que sí es que nos podemos identificar con lo que estaba experimentando Habacuc. Habacuc ve, aunque era otra la causa, pero ve también destrucción, amenazas, se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios estaban en varias etapas, fueron invadidos y estaban por naciones paganas y naciones enemigas, y no tan solo estaban siendo invadidos, sino muchos de ellos fueron raptados, secuestrados y destruían. Estas naciones enemigas destruían a su paso todo lo que encontraban. Así que realmente eran lo que las imágenes y lo que Habacuc estaba viendo en ese tiempo, pues realmente fueron momentos y situaciones muy, muy tristes, de desastre, y pues vemos aquí entonces al inicio que Habacuc pues está casi al borde de una depresión, y tal vez pues su fe estaba menguando. Pero qué bueno que Habacuc entonces corre a la presencia de Dios, va en busca de Dios, y aunque él también en su sinceridad delante de Dios, pues le expresa su indignación, su molestia, y también, o sea, le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a escuchar nuestra oración, mi oración, y hasta cuándo salvarás? Así que eh, nosotros podemos sacar las siguientes enseñanzas de este libro de Habacuc. Es que en la presencia de Dios es donde debemos esperar la respuesta
a nuestras preguntas. Es a Él a quien debemos de traer nuestras preguntas, cualquiera que éstas sean. Quizá, Señor, ¿cómo vamos a hacer para pagar nuestros recibos o biles, como le llaman aquí? Señor, ayúdanos y provee para el pago de las cuentas que están pendientes, el trabajo quizá ha bajado, o los gastos se han incrementado con todo esto y nos sentimos que entonces nuestro presupuesto se desbalancea, etcétera, etcétera. Todo lo que haya en nuestro corazón, el mejor lugar y la mejor persona a quien debemos presentar nuestras preguntas, nuestras dudas, cualquiera que ese sea, o si nos sentimos tristes o si nos sentimos en un momento dado abandonados, decepcionados, cualquiera que sea nuestro sentimiento, el mejor lugar y la mejor persona a donde debemos ir, pues es a nuestro Dios, y en Él vamos a obtener muchas de las respuestas a nuestras preguntas. También a través de la vida de Habacuc aprendemos que cuando él buscó a Dios, obtuvo respuesta a sus preguntas. Dios le respondió. Ustedes lo pueden leer ahí en capítulo 1 y 2. Y por eso en el capítulo 3 él hace una oración en la que se desborda de gozo, y está contento, está lleno de gozo y muy fortalecido. ¿Por qué? Porque al venir a Dios encontró no solamente sus respuestas, sino a sus preguntas, sino que también obtuvo ese gozo y esa fortaleza que necesitaba en medio de ese tiempo. Algo que más nos enseña el libro de Habacuc, o que vamos a aprender a través de la vida de Habacuc, es que por eso es que él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no haya ganado, etcétera, etcétera. Es decir, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque de él viene mi salvación, de él viene mi fortaleza. Habacuc nos enseña a través de su propia experiencia y su propio testimonio, es de que nosotros no debemos de aferrarnos a nada y a nadie en este mundo, porque no sabemos en qué momento, hoy tenemos, mañana no tenemos, pero mientras tengamos a Dios, Dios proveerá, Dios suplirá y Dios nos ayudará. Y ni aun a las personas. Yo he estado escuchando en las noticias, ¿verdad? Cosas muy tristes, como por ejemplo que muchas personas, estamos hablando de miles de personas que, por ejemplo, en aquellos países de Europa, donde ya, donde primeramente llegó este virus y arrasó, ¿no? Con miles y miles de personas. Este, Muchas de estas personas salieron de la casa para ser llevados al hospital porque estaban contagiados y ya no regresaron. Sus familias, es decir, su familia no los pudieron acompañar en medio de la enfermedad, ni aún pudieron acompañarlos al momento en que ellos partieron de este mundo. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a estar ahí, aun cuando esas personas murieron lejos de sus familiares o sus familiares no estuvieron ahí. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que Dios estuvo ahí, porque Dios es ese Dios que nos acompaña desde su gracia, nos acompaña desde el día que nacemos hasta que morimos y partimos de este mundo. Y así que, por último, esta porción de la escritura, el libro de Habacuc también nos recuerda la importancia de mantener nuestra mirada en Dios y no mantener nuestra mirada en todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Eh, Esto no quiere decir que vamos a cerrar nuestros ojos a lo que está sucediendo al mundo. No, sino que debemos aprender a que
nuestras emociones, nuestra vida no esté basada en lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que nuestra vida y nuestras emociones deben estar basadas en Dios. Es decir, eh, Dios es el que va a producir en nosotros ese gozo, esa esperanza, esa fe, y va a traer esa fortaleza. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el mundo, las cosas materiales, aún las personas que están a nuestro alrededor, como hace un momento atrás dije, hoy están, mañana puede que no estén, pero Dios siempre va a estar ahí. Eh, y Dios es el que va a seguir sosteniendo nuestra vida, y Él proveerá día a día, ¿verdad? Un día a la vez. Um, Quiero terminar con un pensamiento que escribió una mujer. Ella era, si mal no recuerdo, era de origen holandesa, pero que vivió en el tiempo, en el tiempo en que sucedió todo eso, esa triste historia, ¿verdad? De los nazis, tiempo de Hitler, y ella y su familia fueron a parar a campos de concentración, a causa de que ellos estuvieron protegiendo a judíos. Y después Dios, muere su papá y su hermana mueren en los campos de concentración, pero ella se mantuvo firme en su fe y confianza en Dios, y hasta que salió. Después de varios años, ella salió con vida, y después se escribió un libro, o tal vez varios, pero se dio un libro se llamaba precisamente El Refugio Secreto. Ella se refugió siempre en Dios en medio de toda la calamidad que le tocó ver y vivir y experimentar en ese tiempo. Y una frase que ella escribió dice así: si miras al mundo, te sentirás angustiado. Si miras dentro de ti, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, tendrás reposo. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Que también nos deja el libro de Habacuc. Que debemos de mantener nuestra vista puesta en Dios, y aprender a depender totalmente de Él. Y Él nos ayudará en medio de este tiempo y durante toda nuestra vida y nuestra transitar por este mundo. Tengan fe, tengan paz, tengan confianza, y recuerden, como decía Habacuc, del Señor viene nuestra fortaleza. Que Dios continúe bendiciéndoles.